Bienvenidos a Acompañados, un espacio dedicado a las familias que estudian junto con sus hijos la palabra de Dios. Hoy llegamos al término de Segunda de Samuel. Hemos visto grandes verdades de la palabra de Dios y maravillosas enseñanzas. Y hoy vamos a terminar con una muy especial para ver la bondad y comprobar la piedad que tiene Dios de nosotros que somos de su pueblo. Cuando estamos en la escuela o cuando estamos entre amigos, ¿te has encontrado con que te dicen que hagas cosas que tú sabes que están mal? Es muy común conocer a personas que nos invitan a hacer cosas que no nos convienen y nos plantean que eso como si fueran cosas muy bonitas, cosas interesantes. Hoy vamos a ver la importancia de hacer las cosas correctas y cómo el rey David también hizo cosas que ofendieron a Dios. Vamos a meditar en la enseñanza que tenemos en este pasaje de la vida del rey David, en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, que dice así: Una vez más, la ira del Señor se encendió contra Israel. Así que el Señor incitó a David contra el pueblo a decirle: haz un censo de Israel y de Judá. Entonces el rey le ordenó a Joab y a los capitanes del ejército que lo acompañaban: vayan por todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y hagan un censo militar para que yo sepa cuántos pueden servir en el ejército. ¿Cuál es el motivo que llevó a David a hacer este censo? Probablemente David estaba muy orgulloso, estaba presuntuoso, pensando en que él había hecho grandes cosas, olvidándose de que todo lo que tenía se lo había dado Dios. Y no solo David, por lo que dice el texto, podemos ver que este problema lo tenía todo el pueblo de Israel y de Judá. Este orgullo, esta presunción estaba generalizado en todos. Este pasaje no nos dice exactamente cuál fue el motivo, pero entendemos que fue algo que no era correcto. Podemos leer en Éxodo 30:12 que nos indica, por ejemplo, cuál era el método, el mecanismo para hacer un censo. Dice: cuando hagas el censo y cuentes a los israelitas, cada uno debe pagar al Señor rescate por su vida, para que no sobrevenga ninguna plaga durante el censo. ¿Cuál era este concepto de rescate? Este censo era el reconocimiento del pueblo de Dios de que habían sido rescatados por Dios del pueblo de Egipto. Entonces, vemos esto en Éxodo 6, capítulo 6, versículo 6. Así que ve y diles a los israelitas: yo soy el Señor, y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a liberarlos de la esclavitud. Voy a liberarlos con un gran despliegue de poder y con actos de justicia. Vemos que en este censo fue un censo en el cual cada persona del pueblo iba a pagar una cantidad por su rescate, por el rescate que había tenido de Dios en Egipto. Pero ese era un rescate simbólico. Era más bien el reconocimiento de que el pueblo de Dios había sido rescatado por Dios mismo de la opresión que tenía en Egipto. Entonces vemos que el objetivo que buscaba David en este caso era otro. Lo que David buscaba era conocer el tamaño del ejército que le daría seguridad, al saber que era muy grande. Y entonces tendría David más confianza en su grandeza como rey que en la grandeza de Dios y lo que Dios le había dado, como él debía depender de Dios. A David no le importó que sus capitanes le aconsejaran que no era correcto. Vemos en los versículos 3 y 4, Joab le respondió: que el Señor su Dios
multiplique 100 veces la tropa de su majestad y le permita llegar a verlo con sus propios ojos. Pero, ¿qué lleva a su majestad a hacer tal cosa? Sin embargo, la orden del rey prevaleció sobre la opinión de Joab y de los capitanes del ejército. Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce nuestras intenciones y nuestros pensamientos. Así que permitió que David levantara este censo para que se diera cuenta de su soberbia y para que el pueblo reconociera quién era su Dios. Cuando David recibió el informe del censo, reconoció su pecado y se arrepintió, pero el pecado ya había sido consumado y requería una disciplina. Entonces le remordió a David la conciencia por haber realizado este censo militar. Y le dijo al Señor: he cometido un gran pecado, muy grande. He actuado como un necio. Yo te ruego, Señor, que perdones la maldad de tu siervo. Vemos la importancia del arrepentimiento, pero también vemos la necesidad de la reprensión. Por la mañana, antes de que David se levantara, la palabra del Señor vino al profeta Gad, vidente de David, y le dio este mensaje: ve a decirle a David, así dice el Señor, te doy a escoger entre estos 3 castigos. Dime cuál de ellos quieres que te imponga. David tuvo que escoger entre los 3 castigos que le indicó el profeta, para saber cuál era el castigo que caería sobre todo el pueblo. Pero en esta elección sí puso su esperanza en Dios y no en los hombres. Estoy entre la espada y la pared, respondió David, pero es mejor que caigamos en las manos del Señor, porque su amor es grande, y no que yo caiga en las manos de los hombres. David prefirió estar en las manos de Dios que en las manos de los hombres. Entonces vino una gran destrucción sobre el pueblo de Israel, causado por una peste. David no solo se arrepiente, además él se quiere ofrecer en sustitución del pueblo para recibir el castigo. Se ofrece como rescate por el pecado que había cometido. David, al ver que el ángel destruía a la gente, oró al Señor: ¿qué culpa tienen estas ovejas? Yo soy el que he pecado. Soy yo el que ha hecho mal. Descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia. Pero Dios detiene al ángel de la muerte. Pero no por el sacrificio de David. Lo hizo por su misericordia, por su amor a su pueblo escogido. Pero el Señor se arrepintió del castigo que había enviado. Basta, le dijo al ángel que estaba hiriendo al pueblo. Detén tu mano. Dios aceptó el sacrificio de David, pero era un sacrificio de comunión. Allí construyó un altar al Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Entonces el Señor tuvo piedad del país y se detuvo la plaga que estaba afligiendo a Israel. Cuando nosotros pecamos, cuando caemos en desobediencia, es importante nuestro arrepentimiento y no debemos temer el castigo, pues este ya ha sido pagado. En el Nuevo Testamento tenemos algunas lecturas que vamos a seguir. Colosenses 1:13 nos dice: Él nos libró del dominio de la oscuridad. Se refiere a Dios mismo. Y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y el perdón de los pecados. En Jesucristo nosotros tenemos redención y perdón de nuestros pecados. Tesalonicenses 1:10. Y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. La resurrección de Jesucristo, a través de su resurrección, nosotros estamos libres de este castigo venidero. En Romanos 5:24, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados
y resucitó para nuestra justificación. Dios sabe que somos pecadores. Nosotros no podemos librar de pecar. Y recordemos que la paga del pecado es la muerte. Pero nosotros somos justificados en Cristo Jesús. Dios envió a su Hijo para rescatarnos del castigo eterno, que es el pago de nuestro pecado. Debemos tener mucho cuidado con las intenciones que tenemos cuando hacemos algo. ¿Es para dar honra y gloria a Dios o para presumir nuestras capacidades humanas o tratar de demostrar algo a los demás? Vamos a orar. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por tus bendiciones, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu palabra que nos muestra y nos confronta con nuestro pecado, que nos confronta y nos enseña que debemos aprender a depender de ti, que todo lo que tenemos es por ti, por tu gracia, por tu amor, Señor. Enséñanos a depender de ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, continuamos con nuestra lección. Que Dios les bendiga. Como siempre, tenemos la participación de la maestra Lulú Orozco. Hola, me da mucho gusto saludarlos. Hemos llegado al último capítulo, es el capítulo 24 del segundo libro de Samuel que hemos estado estudiando durante varias semanas. Y hoy, no siempre lo hago, pero hoy le puse título a nuestra pequeña clase, se llama El rey reconoce su pecado. La palabra de Dios nos dice que el rey David pidió a Joab y a los capitanes del ejército que hicieran un censo para saber qué tan grande era el ejército y para saber si eran suficientes hombres para conquistar otras naciones. Joab dio el resultado del censo del pueblo al rey. El rey David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, sintió remordimiento por haber pecado en contra de Dios, pues el censo no le correspondía a él, sino a Dios. Solo Dios podía ordenar un censo. Así que David reconoció su pecado y pidió a Dios que perdonara su pecado. Por medio del profeta Gad, Dios le da 3 opciones a David. Les voy a leer 3 versículos. A partir del versículo 12, 13 y 14, que dicen así. Ve a decirle a David, así dice el Señor, te doy a escoger entre estos 3 castigos. Dime cuál de ellos quieres que te imponga. Entonces Gad fue a ver a David y le preguntó, ¿qué prefieres? ¿Que vengan 3 años de hambre en el país o que tus enemigos te persigan durante 3 meses y tengas que huir de ellos? ¿O que el país sufra 3 días de peste? Piénsalo bien y dime qué debo responder al que me ha enviado. El rey David escoge la tercera opción, los 3 días de la plaga, pues sabía que de esa manera estaría bajo la misericordia de Dios. Les voy a leer el versículo 14 que dice así. Estoy entre la espada y la pared, respondió David, pero es mejor que caigamos en las manos del Señor, porque su amor es grande y no que yo caiga en las manos de los hombres. David oró a Dios y se ofreció a Dios por su pueblo, de la misma manera que Jesucristo se ofreció en sacrificio por toda la humanidad. Quiero mostrarles algo a propósito del título que nos habla la Biblia de que David reconoció su pecado. Les quiero mostrar algo que hice y se llama la palabra reconocer. Es un palíndromo porque se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Reconocer. Y pues nosotros, como David, debemos reconocer nuestro pecado delante de Dios.
Bueno, pues me despido, les envío un abrazo y espero verlos pronto. Gracias, Lulú. Para el postre en esta ocasión, estamos sugiriendo que nos demos a la tarea de dibujar en pastelería nuestro país, el contorno, y esto nos va a recordar la piedad que tiene Dios de nuestros pueblos. Nosotros somos de este país, de México, y les animamos a que también ustedes dibujen el contorno de su país y pues que lo disfruten en familia como el pueblo de Dios. A continuación, la sección de preguntas. Pregunta 1. Estas personas encendieron la ira del Señor. ¿Los israelitas, los vecinos o los judíos? La respuesta correcta es A. Los israelitas encendieron la ira del Señor. 2. David se propuso hacer un ejército, un viaje o un censo. La respuesta correcta es C. David hizo un censo y eso solamente lo podía autorizar Dios. 3. Más tarde, David se sintió tranquilo, culpable o feliz. La respuesta correcta es B. David se sintió culpable por haber hecho algo que ofendía a Dios. 4. ¿Cuánto duraría la peste en el país? ¿3 días, 7 meses o 7 días? La respuesta correcta es A. Fueron 3 días y fue el castigo que David escogió, ya que era Dios el que lo iba a ejecutar. Él no quiso que fuera un castigo ejecutado por hombres. 5. Acomoda estas letras para formar la palabra del nombre de quien hizo el sacrificio perfecto. Muy bien, el nombre es Jesucristo. En Jesucristo tenemos el sacrificio suficiente y perfecto por nuestros pecados. Pues hasta aquí, en esta escuela dominical, les esperamos con el favor de Dios la siguiente semana y les deseamos todo lo mejor. Hasta pronto.